El día de hoy vamos a hablar sobre la migración de los potosinos a los Estados Unidos de Norteamérica. Los movimientos migratorios son tan antiguos como el hombre mismo. Sin embargo, la migración de potosinos específicamente a los Estados Unidos ha adquirido connotaciones relevantes a lo largo del último siglo. Podemos hablar de que ha habido migraciones temporales y migraciones definitivas, migraciones documentadas y migraciones indocumentadas. Tendemos a pensar generalmente cuando hablamos de la migración de nuestros connacionales a los Estados Unidos como si siempre fuera una migración indocumentada y una migración temporal. Y la verdad es que al estudiar qué es lo que ha pasado en San Luis Potosí encontramos con que la migración ha sido de diferentes tipos. Ha habido personas que se van a vivir a los Estados Unidos en búsqueda de mejores alternativas de trabajo. Muchas personas también se han ido a los Estados Unidos por motivo de estudios, pasan una temporada allá y regresan. Pero también es cierto que ha habido una migración cada vez más frecuente y continua y que ya no es la migración temporal a la que estábamos acostumbrados hace algunas décadas. Ahora la migración parece tener un tinte mucho más permanente. Y volviendo la vista atrás, ¿cuándo es cuando comienza a haber esta migración, así que sea un fenómeno notorio en San Luis Potosí hacia los Estados Unidos? Algunos de ustedes podrán pensar que fue recientemente en el siglo XX. No. En realidad la documentación nos da los elementos suficientes para afirmar que la migración de los potosinos hacia los Estados Unidos comenzó en la década de 1870, es decir, en las 3 últimas décadas del siglo XIX fueron décadas de migración de potosinos a los Estados Unidos. Y la migración fue como lo indico, fue migración en búsqueda de trabajo, migración por causas de estudio o migración como refugiados políticos en buena medida. Ahora, es muy cierto que una parte importante de los estudios se han enfocado a buscar a dónde se fueron la mayor parte de los trabajadores que pasaron del estado de San Luis Potosí a los Estados Unidos. Al principio la migración se concentró en 3 lugares agrícolas de los Estados Unidos claramente identificados, que fueron el Valle de Texas, el Valle de California y el Distrito de Illinois. Claro, Illinois no fue un distrito agrícola, era un distrito en ciernes de ser un distrito altamente industrializado. Sin embargo, fue de los primeros lugares que recibieron potosinos en los Estados Unidos. Actualmente, si vemos la migración de potosinos a los Estados Unidos, los podemos encontrar en todos los estados de la Unión Americana. Y por otro lado, también es cierto que si bien en los primeros años de esta migración, la migración se caracterizó por ser una migración rural y principalmente de los municipios del altiplano, hoy encontramos que la migración de potosinos a los Estados Unidos es rural y urbana y que prácticamente no hay municipio en este estado que no tenga migrantes a los Estados Unidos y migrantes de muy diversas calidades, como ya lo he mencionado. La migración se ha extendido de tal manera que hoy es un fenómeno común en todas las familias. La mayor parte de las familias de los potosinos tienen un familiar que vive en los Estados Unidos o ha vivido en los Estados Unidos durante alguna temporada de su vida. Y por otro lado, también es muy cierto que a partir de la década de los 90 del siglo XX, esta migración fue una migración cada vez más especializada y cada vez más dirigida hacia las zonas urbanas. Es importante aquí mencionar los diversos programas establecidos por el gobierno de los Estados Unidos a lo largo del siglo XX, como el programa Bracero, en el cual se admitió legalmente a muchos trabajadores agrícolas en los Estados Unidos por un periodo determinado y al término de ese periodo, estos trabajadores regresaron a San Luis Potosí. Hoy en día la migración, además de la indocumentada, hay una migración documentada y esta migración documentada va principalmente a las áreas urbanas. Y lo que es también muy interesante, un fenómeno muy interesante que sea en San Luis Potosí, y no solo en San Luis Potosí, sino en todo nuestro país, es que esta migración reporta un alto beneficio económico al país por las remesas que se envían
continuamente de los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos hacia México, y esta se ha convertido en un importante renglón de ingresos para las familias mexicanas. ¿Qué sigue en este movimiento migratorio? A pesar de que se han dictado leyes sumamente específicas en contra de la migración de mexicanos indocumentados a los Estados Unidos, me parece que el próximo paso tendería a establecer medidas y parámetros más justos y más seguros, tanto para los mexicanos que viajan hacia los Estados Unidos como para los norteamericanos que están recibiendo a estos trabajadores mexicanos que van desde las áreas agrícolas hasta las áreas industrializadas, pasando por el sector servicios.